a la clase. Espero estar grabando. Creo que estoy grabando. Bueno, vamos. Bueno. ¿Cómo andan? Primero, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Hoy somos un poquito menos. Pero bueno, no pasa nada. La clase es larga, la de hoy. Vamos a ver un tema que es largo de por sí. Son muchas slides. Después con Agus vamos a estar profundizando más que nada la parte de ejercitación y un poquito más de la teórica. O sea, la teórica va a extenderse un poquito más hacia la práctica hoy. Pero bueno, ¿alguno escuchó hablar de cálculo lambda alguna vez? Se mencionó en las clases de programación funcional. Yo lo he hecho, no sé si Fede también, pero hemos hablado de eso. Pero ¿alguien lo conocía de antes, de otro lado? No, bueno. Vamos a... Lambda, ¿saben? A lambda les suena el término, saben que es una letra griega. ¿Qué más conocen de lambda? ¿Se suele usar para representar variables? ¿Cómo? ¿Se suele usar para representar variables? ¿En qué sentido? Las variables análisis matemático, por ejemplo. Ok, está bien. ¿Algún otro lugar donde vean la palabra lambda y les suene de algún lado? En Python. En Python, bien. ¿Para qué se hacía? Para poder decir, por ejemplo, para más, decir por... Sí, y eso tiene un nombre que lo vimos la primera teórica de funcional, ¿cómo se llama eso? Es para definir una función que va dentro del map, pero ¿cómo se llaman esas funciones que definimos en el medio del código? ¿Alguien no se acuerda? Funciones anónimas, bien. En Python, para definir una función anónima o una función lambda, de hecho también lo hemos visto con ese nombre, creo que está en una de las slides, justamente se dice lambda, la cantidad de argumentos, 2 puntos, y ahí ven poner el cuerpo de la función, ¿no? Bueno, ¿por qué aparece mucho esta palabra? Y van a verla en muchos lados, no solamente en Python o en algún otro lugar relacionado a programación funcional, porque viene de acá, viene de lo que es cálculo lambda. Cálculo lambda, yendo a lo que es la historia, es básicamente lo que un chabón, que creo que lo mencioné en la teórica anterior que di, que es Alonso Church, un profesor muy capo, un matemático básicamente, que fue docente y luego compañero de Alan Turing. Definió básicamente un sistema formal de notación para computabilidad, ¿no? Para computabilidad, que básicamente sería poder escribir un algoritmo, cualquier algoritmo, con un determinado, bajo un determinado sistema de reglas que establezca el sistema, ¿no? Y en lo que se basó Church es básicamente decir, bueno, todos son abstracciones, que abstracciones vamos a ver, es el nombre que le vamos a dar a las funciones, ¿no? Entonces, básicamente definió como la computabilidad como una anidación de funciones tras funciones tras funciones, también llamado combinadores en algunos casos. Ya vamos a ver por qué, hay una última slide. No creo que es en la próxima teórica. Pero bueno, básicamente definió una forma de escribir algoritmos de una forma completa, ¿no? Ahí dice que bueno, su trabajo previo fue previo a las computadoras, o sea que esto es todo teórico, ni siquiera había una máquina que pudiese ejecutar lo que él planteó. Es todo, lo que vamos a ver es todo en el aire, justamente es como una abstracción, porque ni siquiera se asemeja tanto a lo que las computadoras de hoy funcionan. Las computadoras de hoy funcionan más parecido a lo que planteó Turing, que eran como máquinas de Turing, que son máquinas que funcionan justamente con una memoria. En este caso no hay memoria, no se tiene en consideración el concepto de la memoria, sino que básicamente es como, bueno, llamamos a funciones y eso vive en algún lado, no es importante. Porque a fin de cuentas es un término matemático, ¿no? Estamos hablando de teoría matemática. Bien. Bueno, es lo que decía. El concepto lambda se usa en lenguajes de programación para referirse generalmente a funciones anónimas. Si quieren una versión más larga, ahí hay un lindo blogcito que explica un poco más de la historia. Luego acá mencioné como, bueno, la paridad con Alan Turing, o sea, con Turing, que desarrolló su propio sistema computacional en paralelo al cálculo lambda, y luego medio que lograron coincidir en una tesis que armaron entre ellos, que había una equivalencia
entre uno y otro, ¿no? Que uno podía escribir en cálculo lambda lo mismo que podía escribir en máquina de Turing, con lo cual eran equivalentes. Hay un teorema al respecto, que se llama justamente el teorema de Church-Turing, ¿no? Y bueno, nada. Acá ven una pequeña aproximación a lo que es cálculo lambda y que es cómo se escribe. Van a ver que tiene una sintaxis medio rara, ya vamos a obviamente explicarla. Mientras que las máquinas de Turing se escriben como más como autómatas y cosas del estilo que no nos vamos a poner mucho en este momento a explicar. Lo van a ver seguramente en una materia más adelante. Bueno, ¿qué es el cálculo lambda? Entonces eso, es un sistema formal que permite representar cualquier cálculo computacional, algoritmo, mediante la definición y aplicación de funciones de la forma más pura posible. ¿Por qué decimos pura posible? Porque acá son todas funciones, no existen, en lo que es el cálculo lambda más puro, no existen los tipos. Existe solamente eso, las funciones. Y una función devuelve una función y una función recibe funciones. Y no existe otro concepto que eso. Vamos a decir, ¿cómo puedo escribir un algoritmo si no tengo tipos? Bueno, vamos a ver que, sobre todo en la clase siguiente, cómo se definen los tipos en lo que es lambda. Y luego se introduce como una especie de teoría aparte, donde es el cálculo lambda tipado, que también lo vamos a ver, donde ya metemos tipos para justamente plantear en un sistema de una computadora real, ¿no? Donde tenemos memoria y donde ahí se alojan los distintos tipos, ¿no? Bueno, todo es una función, como acabo de mencionar. Los argumentos son funciones y los retornos son funciones, ¿no? Puede ser considerado como la base de la programación funcional, porque vamos a ver que muchas de las cosas que vamos a ver acá están, o sea, lo vimos en las clases anteriores y justamente salen de acá. Y también no solamente de los lenguajes funcionales, sino de la programación en general, ¿no? De lo que hoy en día programan, van a ver muchos conceptos que salen de acá, ¿no? Y mucha de la teoría que está por detrás también de computabilidad sale también de acá, ¿no? De los primeros, la primera aproximación a un sistema formal para representar algoritmos. Bueno, todo parte de expresiones lambda, ¿no? Todo acá es una expresión lambda. Cuando decimos que son todas funciones es que nos referimos a que son expresiones lambda. Y una expresión lambda se define de la siguiente manera recursivamente, ¿no? Una expresión puede ser cualquiera de las tres cosas. O sea, puede encapsular, cuando nosotros decimos una expresión lambda, puede ser que se refiera a una variable no necesariamente con un valor tipado, es simplemente una variable. Una aplicación, que es básicamente aplicar un argumento sobre una expresión lambda. Y la definición de una función, o lo que llamamos una abstracción lambda, que es justamente definir una función con un parámetro y el cuerpo de la función. Que el cuerpo de la función a su vez es otra expresión lambda. Entonces, yo como acá esto es una definición recursiva, entonces esta E va a ser lo mismo acá, puede ser cualquiera de estas tres alternativas, entonces el árbol se puede ir creciendo infinitamente, ¿no? Lo mismo acá, cuando aparecen las E's, nos referimos a que pueden aparecer de vuelta cualquiera de estas tres opciones. Entonces podemos armar cualquier expresión posible. Bien, vamos a ver que las expresiones lambda son todas de este estilo. ¿Qué tienen de particular? Dijimos, tiene un argumento y el cuerpo de la función, pero tiene un solo argumento. Siempre te va a tener un solo argumento. Así lo planteó Church. ¿A qué se parece eso? Funciones que reciben un solo argumento. Concepto que vieron en la clase pasada. Al currying, exactamente. El currying, no solamente por la facilidad que trae a veces para justamente poder hacer una aplicación parcial y eso, sino que en lambda directamente el planteo de cómo se escriben las expresiones es todo con funciones de un parámetro, con lo cual sí o sí caemos en el currying. Todo está escrito en funciones de un solo argumento, ¿no? Todas las funciones son de un solo argumento, no hay funciones de múltiples argumentos. Sí, vamos a ver que si una función devuelve otra función que recibe un nuevo parámetro, es básicamente una función de dos argumentos, pero está currificada, entonces siempre tratamos de funciones de dos argumentos. En términos prácticos podemos ver que reciben más de un argumento, pero formalmente son todas de un solo argumento. Bien, empecemos por las variables. Las variables es un identificador cualquiera que puede estar asociado a un valor X y tienen una letra asociada por lo general, le pueden dar cualquier nombre que quieran, igual es una etiqueta, simplemente. Y recuerden que acá estamos hablando más en términos matemáticos, entonces le pueden dar el nombre que sea, simplemente representa algo, no, el nombre que le den es anecdótico, puede llamarse X, puede llamarse Pepito, puede llamarse lo que sea. Y hay dos tipos de variables, las libres
que acá en este ejemplo que vemos tenemos una expresión lambda. Bueno, es una función en realidad de algún lenguaje de programación que sea, pero bueno, visto, lo podemos interpretar como una expresión lambda. Entonces tenemos un argumento y básicamente hace la suma de ese argumento con un i. Bueno, la variable i es libre. ¿Por qué? Porque no está ligada al scope de la función. Entonces podemos decir que para esta expresión i es libre. Y x es una variable ligada, porque va a estar ligada al valor que se le pase acá. Básicamente x no tiene un valor asignado hasta que se evalúe la función, e y suponemos que tiene un valor que viene de algún otro lado, ¿no? Un valor que no controlamos, que no podemos conocer cuál es. Bien. Eso, ya vamos a volver al concepto de variables libres y ligadas, porque vamos a ver cómo identificarlas bien y como un algoritmo para poder separar y identificar cuáles son las variables libres y ligadas de una expresión. Luego tenemos la aplicación, que era el caso del medio, donde a una expresión lambda E0 le aplico como argumento otra expresión lambda E1. Recordemos que los argumentos son funciones, entonces pueden ser funciones grandes, funciones chicas, pueden ser, bueno, cualquier E, entonces puede ser una variable, puede ser una abstracción, puede ser otra aplicación, etcétera, etcétera. Representa la aplicación de una función a un determinado parámetro. Tanto la función como el parámetro son expresiones lambdas, como vimos, y se usa un espacio, o sea, cuando lo escribamos vamos a ver que hay un espacio que delimita que, ok, este es el argumento, el valor siguiente a una expresión, el siguiente, si hay un espacio, quiere decir que estoy aplicando esto como argumento a la f, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se traduciría esto? Si nosotros vemos esta expresión lambda, esto es lambda y esto es el equivalente a, no sé, alguna definición matemática o si existiese algún lenguaje de programación que se escriba así. Fx sería equivalente a evaluar f con x. Luego, si tenemos fxy, primero hace la evaluación de f en x y esto devuelve un resultado que será una g nueva y a esa g le aplicamos el i, ¿no? Mientras que hacemos esto, en realidad lo que estamos haciendo es, como estamos encerrando entre paréntesis, decimos, ok, primero aplico i sobre x, que es lo que hace acá, y luego ese resultado lo aplico sobre f, ¿no? Es algo de lo que vimos en la clase pasada con el tema de órdenes de funciones de primer orden y todo, ¿no? Composición de funciones y todo demás. Bien. Y luego tenemos las abstracciones, que es básicamente la definición de una función. Acá lo vamos a llamar abstracción lambda, que es eso, es una función que recibe un parámetro y tiene un valor de retorno. O sea, las funciones no hacen cosas, sino que simplemente retornan cosas. Entonces yo digo, ok, acá recibiría un parámetro x y bueno, cuando lo evalúo me retornará x. Esto sería, por ejemplo, la función identidad. Es una función que le paso un argumento y me devuelve el mismo argumento. ¿No? ¿Se entiende? Más o menos, o sea, se llega a ver eso. Estoy definiendo una función que recibe un argumento, es como que yo haga un def f que recibe un x y sería un return x, ¿no? Eso sería básicamente lo que haga la función. Siempre las funciones hacen eso, reciben cosas por argumento, retornan otras como resultado de aplicarlas. Que vamos a ver que luego que se llama reducirlas, ¿no? Una expresión lambda se reduce hasta su mínima expresión, ya vamos a ver cómo se llama eso. Y acá dices, se asocia de derecha a izquierda. O sea, el punto para separar el parámetro de la expresión y se asocia de derecha a izquierda, es decir que todo lo que esté a la derecha del punto es el cuerpo de la función, hasta que encontremos un paréntesis o algo que delimite, bueno, viene otra parte de la expresión. Si no hay un paréntesis, igual ahora vamos a ver las reglas de sintaxis, todo lo que está a la derecha van a ser, es parte del cuerpo de la función. Acá tenemos algunos ejemplos, nuevamente, con la traducción más con un lenguaje que por ahí conoce más. Esto sería definición de una función que recibe un parámetro x y devuelve un valor i. Y es una variable libre en este caso porque no está definida dentro del scope, o sea, no es un argumento, entonces es una variable libre. Y sería lo equivalente a hacer esto, ¿no? Una función así. Luego tenemos esta otra función que recibe un x y devuelve la aplicación de z en i, que sería esto, ¿no? Evaluar i en z. Esta otra, fíjense que como tiene paréntesis, cambia la definición. ¿Por qué? Porque ahora defino la expresión, o sea, el cuerpo de la función termina donde termina el paréntesis, es decir que ahora no es el cuerpo de la función, sino que es solamente la i, como teníamos al principio. Y luego de definir la función, la evalúo con z.
Entonces sería definir la función y evaluarla en z, ¿no? Y acá es lo que yo decía de, bueno, este sería el truco que tenemos como para definir funciones de más de un argumento, pero en realidad es como la versión currificada de todas las funciones, ¿no? Donde tenemos una función que recibe un argumento x y retorna otra función, o una abstracción lambda, como prefieran llamarle, que recibe un i, o sea, otro argumento más, que devolverá luego un x, o sea, el x que recibimos primero. Entonces esto sería la traducción, ¿no? Una función que recibe un x, luego recibe un i y devuelve el x. Sería una función de dos, o sea, si lo tuviese que escribir en escala, en Python, lo que sea, sería un def mi función x e y return x, ¿no? O sea, el i, cuando lo evalúo, no me aporta nada. Pero esta es la versión currificada de esa función. Bueno, bien. Acá voy a hacer una salvedad, pero los siguientes ejemplos son para entender por qué digo que es una salvedad, porque esto no es cálculo lambda puro. ¿Por qué? Porque no tenemos un operador más, ni tenemos números en cálculo lambda puro, como dije antes. No existen los tipos, todos son funciones. Acá lo vamos a usar para justamente entender un poquito más cómo funciona esto de la separación de las abstracciones, las aplicaciones y todo eso. Pero luego no van a existir esto cuando veamos los ejercicios. Esto, por ejemplo, ¿qué define? Define una función que recibe un argumento x y a ese argumento x le suma 1, ¿no? ¿Estamos todos viendo eso? ¿Y luego qué hace? Bueno, defino esa función y evalúo esa función con 5. Entonces, ¿cuál esperan que sea el resultado de esta función? De esta expresión. Si yo la evaluase por completo, ¿cuál sería? 6. Bien, porque luego, cuando se evalúa, lo que va a hacer es reemplazar usar el 5 como argumento y hacer 5 más 1, ¿no? Eso es algo que ya conocen. Bueno, en este caso tenemos una función, una definición de una abstracción que es, define una abstracción lambda x que el valor de retorno va a ser otra función que recibe un i, que a su vez retorna la suma entre x e y. Todo eso es lo que defino en ese paréntesis. Entonces, cuando yo lo evalúo con el primer argumento, estoy haciendo una aplicación parcial de la x, entonces el resultado va a ser que me queda lambda i 3 más i, ¿no? Porque ya fijo el valor de la x si yo lo evalúo. Y luego le aplico el valor de 5. Por ejemplo, esto acá. Esto si yo lo evalúo de a poco, o sea, evalúo primero este argumento, básicamente reemplazo las ocurrencias de x por el 3, y el resultado va a ser esto, pero con el x reemplazado por el 3. Y luego, si lo evalúo con el siguiente argumento, bueno, reemplazo las ocurrencias de i por el 5. Y acá ya tenemos una un poquito más compleja, donde acá definimos una abstracción que recibe, o sea, que parte de una f, que es el primer argumento, retorna otra abstracción, abstracción que recibe un argumento x y luego hace, o sea, que el resultado de eso es aplicar x en f, ¿no? O sea, evaluar la f con el x. Y básicamente es una función que yo le paso una función y un x y me evalúa eso. Me evalúa la aplicación del x en f. Entonces, esto define una abstracción, ¿no? Una función. Acá, como ya hay un espacio, quiere decir que acá estamos evaluando, o sea, estamos haciendo una aplicación, entonces este va a ser el argumento, este paréntesis grande va a ser el argumento que yo reemplace en mi f. ¿Sí? ¿Se entiende un poco eso? O sea, cuando yo evalúe esto, el primer argumento que evaluamos es la f, ¿no? Entonces, a donde está la f, a todas las ocurrencias de la f, la vamos a reemplazar por esto, que es otra abstracción, que es una función que le suma 2 a un determinado x. Y luego reemplazamos las ocurrencias de x, o sea que esto me va a quedar una función. O sea, como esto lo evalúo y me retorna este cuerpo de la función, pero con el f reemplazado, me va a quedar una gran expresión que sea lambda x, este choclo, x, que a su vez la evalúo con el 3, porque es el próximo argumento que aplico. Ahora igual lo vamos a ver con ejemplos más claros y se va a entender más, pero un poco para hacer el seguimiento inicial. Bueno, tema de notaciones. Esto es importante porque esto siempre es... El primer paso a todo esto es entender cómo son las expresiones, porque a veces nos vamos a confundir, obviamente, al principio. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si son espacios, cómo se asocian. Hay unas reglas implícitas que no dimos todavía, pero que si por ejemplo, una función no está totalmente parentizada, yo, por ejemplo, puedo parentizar una función, una expresión lambda completamente.
Lo que lo hace medio tortuoso de leer, ¿no? Porque tengo que empezar a ver dónde arranca un paréntesis, dónde termina, cuál es el paréntesis que cierra y demás. Entonces hay ciertas reglas que se dan para omitir paréntesis. De por sí, omitimos los paréntesis exteriores. Por ejemplo, esta sería la versión totalmente parentizada de esa expresión, pero se puede escribir así, que es lo que vimos antes, ¿no? Esto es la definición de una abstracción. Yo podría clavarle los paréntesis esos, pero no es necesario porque se entiende, ¿no? Más o menos cómo es. Ahora bien, si tenemos esto, un MNL, que es básicamente una doble aplicación, ¿cuál se aplica primero? ¿Se aplica el N en el M o el L en el N? Bueno, la asociatividad para la aplicación es desde la izquierda, o sea, cuando tenemos MNL, primero se aplica el del medio al primero y luego se aplica al resultado de eso, se le aplica L, ¿no? Básicamente sí. Esto se parentiza de la siguiente manera. Solamente que si lo vemos así, implícitamente nos está diciendo esto, ¿no? Luego, las abstracciones, por otro lado, son asociativas hacia la derecha, que es lo que vimos. O sea, nosotros si tenemos un lambda x punto, todo lo que está a la derecha va a ser cuerpo de la función. Hasta que nos crucemos, por ejemplo, si nosotros encerramos el lambda en un paréntesis, por ejemplo acá pusiese 1, bueno, me tengo que fijar dónde cierra y ahí termina el cuerpo de la función. Pero si no está ese paréntesis, todo lo que está a la derecha es el cuerpo de la función. Entonces, si nosotros vemos esto, en realidad el cuerpo de la función es esto de acá. ¿Por qué? Porque es la definición de la abstracción, o sea, estamos dándole inicio a una definición de función y el cuerpo de la función es todo lo que está a la derecha del punto. Y a su vez, para este pasa lo mismo. O sea, acá podría haber un paréntesis que rodea la M, por ejemplo. Es innecesario, porque es lo único que hay en el cuerpo de la función, no es necesario poner un paréntesis ahí. Pero esta sería la versión parentizada de esto mismo. Para que se entienda más o menos cómo es la sintaxis. Y que quede claro justamente que esto no es una función de dos argumentos. Lo podemos ver como una función de dos argumentos, pero siempre es la versión purificada. Entonces siempre son funciones de un argumento y luego me retorna otra que también es de un argumento. Entonces ahí puedo encadenar llamados a funciones. Y esta sí es una regla importante porque me permite definir cuándo, pues, ahí marcamos cómo son asociativas las aplicaciones y cuáles son asociativas hacia las abstracciones. Pero bueno, ¿cuál asocio primero? ¿Cuál tiene preponderancia por sobre la otra? Bueno, la aplicación tiene precedencia por sobre la abstracción, es decir, que si yo encuentro esto, básicamente englobo así. Siguiendo, básicamente esta regla que vimos arriba, pero lo vemos más claro donde tenemos una abstracción y acá decimos, ok, si se me presenta este caso, sigo con la regla de que todo lo que está a la derecha del punto es el cuerpo de la función. Entonces, esto es el cuerpo de la función. Entonces, la aplicación se da dentro del cuerpo de la función, no por fuera. O sea, no sería lambda x m y luego le aplico n a eso. No, eso no. O sea, el cuerpo de la función es todo lo que está del punto hacia la derecha, salvo que esté parentizado explícitamente que corta. Vamos a ver igual, en la guía de ejercicios hay un montón de ejercicios que nos muestran que buscan que se entiendan cómo se parentizan las expresiones. O sea, no va a haber una función sin paréntesis y nosotros tenemos que, o con algunos paréntesis, que le van a cambiar un poco el significado y nosotros tenemos que interpretar cómo son, ¿no? Bien. Volvemos al tema de variables libres y ligadas. Dijimos, hay dos tipos de variables, existen las variables libres y las ligadas. Las libres son aquellas que no están ligadas justamente a el scope de la función, es decir, no tienen un argumento asociado. Es decir, que esas variables tienen un determinado valor que viene por fuera de la función. ¿Por qué? Porque el x, las funciones que sí están con un argumento ligado, es decir, esas variables no tienen un valor. Van a recién adquirir el valor cuando yo evalúe esas funciones, ¿no? Va a ser, depende con qué la evalúe. Si yo evalúo esta expresión con un 5, x va a tomar el valor 5, pero si lo evalúo con un 40 o con un hola mundo, tipo va a tomar ese valor. En cambio el i es un valor. No sabemos qué valor tiene, viene por otro lado el valor. Es como si usásemos una variable global, si quieren, ¿no? Un poco pueden verlo equivalente a eso. O una función fuera del scope. Es como si adentro de un for o adentro de un if yo usase una variable que definí por fuera del if o por fuera del for. O sea, está fuera del bloque de código, pero es accesible desde adentro del bloque de código, ¿no? Entonces, esa variable viene de afuera. La variable que sí estaría dentro del scope del for, por ejemplo, sería el contado, el i
que yo defino cuando inicio el for. Ese sería como el x. Que bueno, igual le asigno un valor 0 ya de comienzo y todo, pero sería eso. Bueno, ¿y cómo es la regla de identificar las variables libres de una expresión? Las variables ligadas van a ser justamente como el subset contrario a las variables libres. Las variables libres van a ser, para encontrarlas dentro de una expresión E cualquiera, tenemos unas reglas a seguir. Si la E es una variable, entonces la variable libre es la variable justamente. ¿Por qué? Porque no está ligada a ninguna abstracción, es un X, ¿no? La variable libre de la expresión X es la X. La X no está ligada a nada, es entonces la variable libre. ¿Se entiende eso? En una expresión que es solamente una variable, justamente la variable es una variable libre. En una aplicación vamos a ver que las variables libres son la unión de las variables libres de la primera expresión más, o sea, la unión, si se repiten las variables libres, entonces ya saben teoría de conjuntos, entonces no se van a repetir en el conjunto, va a ser una única ocurrencia, pero es la unión de las variables libres de M y las variables libres de N, ¿no? Por separado. Y por último, las variables libres de una abstracción, que es así, claramente vamos a tener ahí un problema, porque claramente si estamos definiendo una abstracción, es decir, que estamos definiendo una función que recibe un argumento, ese argumento no puede ser una variable libre. Entonces, van a ser las variables libres de M, o sea, si encontramos una X dentro de M, esa X no es libre, porque está dentro del scope de esta abstracción. Entonces, X ya no es variable libre. X por eso la restamos al final. Si acá encontramos que X es una variable libre, bueno, decimos no es libre, porque estaba ligada a esa función que definimos. Es como si el cuerpo de la función fuese lambda x, ok, yo digo, ok, las variables libres de x vimos que eran x. Entonces decimos, ok, esto es x, pero le tengo que restar x, porque estaba ligada. Entonces, si esto fuese lambda x de x, no tiene variables libres. ¿Se entiende un poco eso? Podría usar un marcador, creo que me hace bastante. Como tenemos lambda x, si nosotros hacemos las variables libres de esto, ¿qué tenemos que hacer? Esto es igual a las variables libres de el m en este caso es el x, porque es el cuerpo de la función, menos x. La variable libre de x es justamente lo que vemos ahí, es el conjunto x. Pero le tengo que restar la x, porque estaba ligada, ¿sí? Entonces acá me queda un conjunto vacío. Pero, si esto hubiese sido por el contrario, si esto hubiese sido, por ejemplo, lambda x más z, esto sería las variables libres de esto, serían las variables libres de x más z, que es el cuerpo de la función, menos x. Las variables libres de, x más z no, xz. Es una aplicación. Las variables libres de esta aplicación, ¿qué es? Bueno, es esta regla, entonces es la unión. Entonces esto, me va a quedar las variables libres de x, unión las variables libres de z. Y a esto le tengo que restar x. Las variables libres de x, ¿cuáles son? X. Entonces esto es el conjunto x, unión z, ¿no? Porque es lo mismo pero con la x, menos x. O sea, esto está todo en un corchete. La unión es básicamente xz, ¿no? Es el nuevo conjunto xz, y luego si le resto x, el resultado de todo esto va a ser, ¿qué? ¿Cuál va a ser el conjunto resultante? Z. Entonces la variable libre de la expresión lambda x xz es z. ¿Sí? Esto es muy mecánico, o sea, no vamos a tener mucho problema con esto. Simplemente es practicarlo. Bueno, acá justo tenía el ejemplo de esto que acabo de hacer. Esta por ahí es un poquito más engorrosa porque nos aparece un x por fuera y un x por dentro. Bueno, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, es la unión de las variables libres de x con las variables libres, porque acá esto es una abstracción, ¿no? Esto es una aplicación, perdón. Tenemos la x y a la x le aplico todo esto. Entonces tenemos las variables libres de x unión las variables libres de todo el resto. Las variables libres de todo esto ya las sabemos, es lo que vimos acá.
Entonces esto es i. Y me va a quedar que las variables libres de esa expresión es x. Pero a su vez, si quiero ver las variables ligadas, bueno, digo, pará, hay una variable ligada que es x, que son todas las que están asociadas a un lambda, ¿no? Entonces digo, che, pero esa x, ¿cómo puede ser que x esté ligada y libre al mismo tiempo? ¿No tiene sentido? Bueno, porque no es la misma x. Esta x de afuera es una x con un valor desconocido, con un valor asignado, que lo llamé x porque le tenía que asignar un nombre, pero, mejor dicho, se llama x, ¿no? Pero esta x de acá, que es el nombre de un argumento, ese argumento lo puedo llamar como quiero. Es como cuando defino una función, yo puedo definirle la suma, puedo ponerle suma AB, puedo ponerle suma XY, puedo ponerle suma PP cacho, es lo mismo. O sea, si después voy a terminar haciendo lo mismo, el nombre del parámetro no me cambia. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de problemas donde una variable libre también es una variable ligada, para evitar colisiones, porque justamente acá vamos a ver unos algoritmos para hacer las reducciones y todo, que es para, básicamente la reducción es justamente evaluar una expresión lambda hasta la mínima expresión posible, nos vamos a encontrar con un problema que decir como, che, ¿esto es una variable libre o es una ligada? Bueno, para evitar confusiones, renombro los argumentos, porque justamente los argumentos los puedo renombrar siempre, porque justamente son argumentos. Las x y las y no las puedo renombrar porque vienen de afuera, es el valor que tienen asignado, es una etiqueta que viene de otro lado, no le puedo cambiar el valor. Bien. Ese proceso de renombre de variables se llama conversión alfa, que justamente me permite desambiguar variables. Cuando tengo esto de acá, que vimos que es problemático porque tengo una variable libre que es igual a una variable ligada, que se llama igual, bueno, entonces digo, bueno, todas las variables ligadas que colisionen con unas variables libres, las renombro, ¿no? En este caso, ¿cuáles eran las variables ligadas que me presentaban un problema? Y la x. Entonces, la x ligada la renombro por otra cosa. En este caso le llamo z, que es una que estaba disponible el nombre, ¿no? Puedo llamarlo como cualquier otra cosa que se me ocurra. De hecho, los programas van a ver que hay muchos intérpretes lambda online. Lo que hacen es le asignan un valor random con un número. Si ese está tomado, bueno, le cambian de vuelta el número. Y así hasta que encuentran uno que esté libre, ¿no? Básicamente. Y listo. Esto es exactamente para el cálculo lambda. Esto es lo mismo que eso, porque es equivalente. No sería equivalente si yo acá pongo z, porque estoy cambiándole esta x que viene del éter de algún lado por esta otra. Entonces ya la expresión ahí sí me cambia. Pero si yo renombro los argumentos no cambia absolutamente nada porque es una abstracción. No me importa qué nombre lleva ese argumento, simplemente me importa el valor que va a tomar cuando lo evalúo. Solamente. Entonces los argumentos sí los puedo renombrar y es la misma función. De hecho es lo que dice acá abajo. Dos expresiones lambda son equivalentes si y solo si difieren únicamente en el nombre de sus variables ligadas, como es este el caso. Estas dos expresiones son equivalentes. Si acá estuviese z, lambda, x y x, no serían equivalentes. ¿Por qué? Porque el z, no, que es una variable libre, difiere de esta variable libre que es ax. ¿Sí? Bien. Y mencioné muchas veces la palabra reducción, que es el nombre que se le da justamente a evaluar una expresión lambda hasta la mínima expresión posible. ¿Qué es la mínima expresión posible? Bueno, cuando ya no puedo reducir más, cuando ya no puedo seguir evaluando argumentos. ¿Por qué? Porque me quedé sin argumentos, porque me quedé sin abstracciones y ya tengo un resultado final. Bueno, bien. Existen otras reducciones que no son beta, pero la reducción beta es la que vamos a ver y la más importante posiblemente. Y básicamente es eso, es recursivamente ir sustituyendo variables, agarrar las abstracciones que tenemos y los argumentos que tenemos a disposición para reducir para aplicar sobre esas variables y ir haciendo las sustituciones. ¿Cómo se ve esto? Bueno, por ejemplo, si yo tuviese esta expresión, que es la expresión más base, por ejemplo, lo tengo lambda x e1 y el argumento es e2. Bueno, si yo lo reduzco, esto quiere decir que vamos a evaluar E1, pero haciendo todas las sustituciones de X, o sea, si E1, E1 es otra expresión lambda, puede tener las ocurrencias de X que se le ocurra tener, y para cada una de esas ocurrencias de X, yo tengo que hacer el reemplazo de E2. Es la definición formal, pero es básicamente lo que estuvimos haciendo antes cuando hacíamos los reemplazos de funciones, y es lo mismo que cuando sustituyen un argumento, cuando aplican una función cualquiera en un lenguaje, ¿no?
No es mucho más que eso. O mismo cuando aplican sobre una función matemática, tipo un determinado argumento. Es eso solamente. En cada lugar donde aparece ese argumento, yo le voy a poner el valor que le pasé. Nada más que eso. Bien. Esta era como la definición base, que es esto de sustituir. O sea, el resultado de reducir esto es, ok, me quedo con el cuerpo de la función, con todos los valores de x sustituidos, pero vamos a ver que no es tan trivial como eso. Vamos a ver que hay 5 casos, primordialmente, que nos podemos llegar a encontrar. Bueno, por ejemplo, acá le llamamos E1, porque estamos generalizando, pero dijimos que E1 es una expresión lambda que puede tomar el valor de una variable, una aplicación o una abstracción. Y lo mismo con E2. Bueno, bien. En este caso el valor del argumento no nos interesa tanto, nos interesa bien lo que nos queda del lado del cuerpo de la función que estamos reduciendo, que antes lo llamamos E1, ¿no? Pero acá decimos, bueno, E1 en realidad es una variable. Y yo intenté, y esto antes era, por ejemplo, esto viene de, esto vamos a ver que sería como, este caso se daría si yo antes tenía esto, ¿no? Bien, cuando iniciemos la reducción, o sea, yo tenía esto. Cuando iniciemos la reducción beta, me va a llevar a eso, ¿no? Básicamente a que el cuerpo de la función, que es x, tengo que reemplazar todas las ocurrencias de x por e. ¿El resultado de eso cuál va a ser? E. Pues justamente tengo que reemplazar todas las ocurrencias del cuerpo de la función, todas las ocurrencias de x en el cuerpo de la función. El cuerpo de la función es una x, entonces es simplemente reemplazar esa ocurrencia por el valor que me están diciendo ahí, que es la e. ¿Sí? No. ¿Se entiende que esto quedaría así? Como resultado, yo aplico acá como argumento, sería lo mismo hacer def foo, por ejemplo, x, y acá pongo return x. Y después evalúo foo con e. E es otro valor. ¿Qué me va a quedar acá? ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Obviamente e, ¿no? El return de eso va a ser e. Bien, eso. Este es el caso más básico. Obviamente es la función, la expresión lambda más simple, que es la identidad. Bueno, acá había un ejemplo justamente. En este caso a e le pusieron un cuerpo de otra abstracción lambda. Entonces vamos a hacer el reemplazo de todas las ocurrencias de x en el cuerpo de la primera abstracción, que justamente el cuerpo era x, por esto acá. Entonces el resultado va a ser todo el argumento, básicamente. Esa es la función de identidad, ¿no? El x de x es la función de identidad. Yo recibe algo, devuelve lo mismo. Bien, ¿qué pasa si el cuerpo de la función es distinto del x? O sea, no hay ocurrencias de x dentro del cuerpo de la función. Bueno, entonces no hago ningún reemplazo, queda igual. ¿Se entiende? O sea, no hay ocurrencias de x, entonces no tengo que reemplazar absolutamente nada. Por ejemplo, acá, yo tengo una expresión que recibe un x y devuelve un w. O sea, que recibe un argumento para no usarlo para absolutamente nada. ¿Sí? Esto sería como si quieren pensarlo como algo, es como una función constante, ¿no? Es como si yo definiese la función f de x es igual a 4. ¿Sí? Esto es una función matemática, es una línea en un gráfico, ¿no? O sea, para cualquier x, esto va a ser 4. Sería equivalente, es lo mismo. Yo defino la misma función, pero así. Solamente acá lo llamo w, ¿no? El w puede ser 4, puede ser 40, eso es lo que digo. Bueno, es un valor que está asignado por otra parte del programa, no me importa. Entonces, si yo evalúo de nuevo f en 40, me va a devolver 4. No importa. O sea, el valor de esto va a ser 4. Si lo evalúo en menos 1, va a devolverme 4. Siempre va a devolver 4. Bueno, entonces es lo mismo que pasa acá. Si yo tengo que reemplazar todas las ocurrencias del argumento acá, no hay ninguna que reemplazar, va a quedar el argumento. O sea, va a quedar el cuerpo como estaba, va a quedar el 4. O en este caso el w. Que es lo que dice ahí, justamente en este ejemplo, y es lo que me indica la segunda regla. Bien, estas dos reglas se entendieron más o menos. Párenme porque estoy yendo muy rápido, pero porque la clase es larga, pero si tienen alguna duda, obviamente me pueden frenar. Bueno, bien, esos son los casos, estos dos primeros son los casos donde el cuerpo de la función es una variable. ¿Cuál es el otro posible valor de una expresión? Una aplicación. ¿Qué es esto acá? ¿No? Yo tengo una aplicación como el cuerpo de la función. Si ese es el caso,
¿Cómo se resuelve esto? Bueno, lo que me dice cálculo lambda es, cuando reducís esta expresión, o sea, cuando haces esta sustitución de todos los valores de x, sustituirlos por e, bueno, tengo que encontrar todas las ocurrencias de x en E0 y sustituirlas por e, y lo mismo en E1. O sea, sustituyo para adentro, ¿no? Es básicamente como si tuviese un paréntesis y voy sustituyendo los paréntesis. Si tuviese que encontrar un análogo, sería como también lo mismo en términos matemáticos, si quieren. Pueden decir f de x es igual a g de, no sé, g de x por h de i w más, no sé, k de x. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo evalúo esta x, básicamente tengo que ver en todas las otras abstracciones que haya, que son estas, también hacer el reemplazo de x, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando yo tengo que poner acá un 4, o sea, si yo evalúo f de 4, acá sería g de 4 por h de iw, eso queda igual porque no tenía un x implicado, más k de 4, ¿no? Básicamente eso es lo que me dice. O sea, también se hace recursivamente hacia abajo. Creo que no hay mucha duda acá. Vamos a ver un ejemplito con cálculo lambda, no con una función matemática. Pero básicamente tengo esta definición, ¿no? Tengo una gran abstracción lambda que recibe un argumento x y el cuerpo de la función es todo esto, ¿no? Que es una aplicación entre dos otras expresiones lambda. Este es el argumento que yo voy a poner en x, ¿no? Entonces cuando evalúo w en todo esto, básicamente tengo que reemplazar todas las ocurrencias de x por w y tengo que reemplazarlas tanto en este lado como en este lado, ¿no? O sea, si hacemos el paso a paso como dice ahí, debería ser el reemplazo en la primera expresión, esta sería E0 y esta sería E1. Entonces hago los reemplazos tanto en E0 como en E1. Básicamente me queda reemplazar acá esta x por w y esta x por w, ¿no? Se entiende, ¿no? Más o menos la idea. No es mucho más que ir recorriendo el árbol hacia abajo y pegando otro valor donde aparecían, hacer un replace de esos valores, ¿no? Literalmente es hacer un replace. Bien, ya acá se empieza a complicar un poco más porque entramos en la tercera variante, que es cuando la expresión era una abstracción también. Que es, por ejemplo, cuando tenemos expresiones de varios argumentos, ¿no? Eso cuando teníamos lambda x, lambda y x. Bueno, este sería el caso, ¿no? ¿Qué pasa? El cuerpo de la función que estamos intentando reemplazar, nosotros teníamos originalmente, para este caso, significa que partimos de lambda x punto lambda x punto E0, ¿no? Y la evalúo en E. Esto si lo parentizo completamente sería algo así. Entonces yo reemplazo esta primera x por este E. Y sería básicamente llegar acá. Bien. ¿Qué es esto que me dice? Bueno, al cuerpo de la función, que es este, tengo que sustituirle todas las ocurrencias de x por n. Y el resultado que me dice que da es exactamente el mismo que el cuerpo. ¿Por qué creen que es eso? ¿Recuerdan haber visto esto anulado? Cuando programan, ¿les pasa eso en algún momento? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Qué pasa si yo hago, por ejemplo, lo voy a hacer en Python, ¿no? Voy a hacer, y acá recibo una x. ¿Qué pasa si ahora hago for x0, x menor a 10, x más. Bueno, lo hice en un mix entre Python y C, ¿no? Pero bueno, no importa. Y acá hago, no sé, print x. ¿Qué x va a printear acá? ¿El de acá o el de acá? ¿Cuál de los dos? El del for. El del for, ¿por qué? Estoy volviendo a asignarlo, bien. Porque esto es un bloque de código nuevo.
Entonces, dentro de ese bloque de código estoy redefiniendo una variable nueva que justo coincide el nombre, pero el scope es más específico. Entonces siempre va a tomar la definición del scope más específico. Esto viene en todo el lenguaje de programación, lo van a encontrar así. Es por ejemplo también si ustedes, esto recuerden que es un valor por copia, si yo después lo reemplazo, digamos, como acá mismo hiciese x igual a 40, ya no me importa el valor de x, yo ya ahora x es 40, ¿no? Igual no es lo mismo, o sea, es más claro creo con el ejemplo del for, que yo estoy redefiniendo la variable, pero sí sería acertado si yo por ejemplo acá hiciese val x igual a 40. Acá estoy definiendo otra variable x, esta no se va a ver afectada para nada con lo que yo sea que manipule x de ahora en adelante, pero a partir de acá, cuando yo me refiera a x de acá en adelante, x va a ser esta variable, no esta variable, ¿no? Estoy redefiniendo otra función, le estoy dando más importancia, o sea, va a ser más importante dentro del scope de esta función esta x que la otra. ¿Por qué? Porque simplemente override. Cuando yo me vaya a esta función, o cuando yo salga del for, en todo caso, acá voy a hacer un print de x, y este print de x sí va a tomar el valor de esta x. Pero dentro del for no, porque dentro del for es otro bloque de código. Yo dentro de ese bloque de código definí nuevamente la x, con lo cual va a tener el valor que yo le defina dentro de ese scope, y cuando salga del scope va a tener el valor que tenía antes. Bueno, lo mismo pasa en lambda, ¿no? Si yo estoy redefiniendo nuevamente un argumento que se llama lambda x, entonces no hay, o sea, todo lo que yo encuentre acá dentro, si se llama x, me refiero a al nuevo argumento, no al viejo, porque yo lo estoy pisando en todo caso. ¿Cómo sería más claro esto? Para evitar confusiones, y no le pongo el mismo argumento, no le pongo otra cosa, le pongo i. Más claro, ¿no? Pues es lo mismo que si yo definiese una función que dice def var, que recibe dos argumentos y a los dos los llamo x. Tipo, cuando invoque, ¿cuál voy a usar? Y no sé, voy a usar el último, supongo, no sé, algo así. Seguramente no me deje hacer esto. Pero sería el equivalente, como yo lo defina dos veces. ¿Por qué haría eso? No sé. Pero como estamos tratando en cálculo lambda y todos son abstracciones y no nos importa la definición formal, sino que, o sea, puede revenirme como argumento o como cuerpo de la función todo. Entonces acá, si se llama x, bueno, x es otro argumento nuevo y todas las ocurrencias que hayan acá de un x se refieren a este x, no a este x. Entonces, por eso queda igual el cuerpo. Este es un poco confuso. Lo acepto. Pero bueno, creo que se entiende. Con el ejemplo del for, espero que se haya entendido. Este es el caso, por ejemplo. Acá tenemos el ejemplito. Ese es justamente eso, ¿no? Yo defino una lambda x, que el cuerpo de la función es otra lambda x, y lo reemplazo, y el argumento que yo le aplico a todo esto es el z. Entonces reemplazo las ocurrencias de la primera x por z. Pero como acá tengo otra definición de x, todo lo que está adentro se refiere a esa x, entonces acá no tengo que reemplazar nada. Me va a quedar lambda x y x, como el original, ¿no? Básicamente. Pero bien, ¿qué pasa si no es la misma x? O sea, si no es la misma variable. Estamos refiriéndonos ahora a un i que estamos diciendo que es distinto de x. Bueno, entonces ahí sí. Hacemos lambda i, pero sobre el argumento, o sea, sobre el cuerpo de esta nueva abstracción lambda i, sí vamos a hacer los reemplazos de x. ¿Por qué? Porque ahí sí tengo otra función. Por ejemplo, si acá, de vuelta volvemos al caso del for, si acá en vez de definir como f de como x, la hubiese definido como i, si yo acá tengo print x, acá sí voy a usar x, el x que viene de arriba. Entonces sí tengo que hacer los reemplazos para abajo, ¿no? No estoy redefiniendo el valor que tomo como el argumento. Bien, entonces sí tengo que hacer ese reemplazo. El reemplazo hacia abajo en el árbol. Ya lo vamos a ver todo esto con formas de árboles, que creo que es un poquito más claro para entender ciertas cosas. Pero bueno, en ese caso sí tenemos que hacer el reemplazo. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Con un ejemplo feliz primero. ¿El ejemplo feliz cuál es? Bueno, tengo una expresión lambda que recibe primero uno, después recibe otro argumento y hace la aplicación de uno por el otro. Y primero la evalúo con un argumento z. Entonces, como el primer argumento que sustituyo es la x, me quedo con el cuerpo de la función. Todas las sustituciones de x que tengo que hacer por z. Entonces de acá reemplazo este x por z. Y este es el resultado. Acá sí tengo que hacer la sustitución. ¿Por qué? Porque este x
no se redefinió el scope, es el scope que yo estoy reemplazando. Entonces, acá sí tengo que reemplazar este x por este x. ¿No? Este es el caso feliz. ¿Cuál es el caso infeliz? Que no es tan infeliz tampoco. Pero básicamente, fíjense lo que pasa acá. Yo estoy reemplazando a x por y, que justamente y se llama igual que el argumento lambda i. Entonces, si yo hiciese el reemplazo como venimos viendo ahora, ¿cómo me quedaría acá? Bueno, reemplazo todas las ocurrencias de x en esta gran expresión por y me queda lambda i. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque esto era básicamente una función que recibía dos argumentos y se quedaba con el primero. Y yo ahora lo transformé en una función que yo le pasé un primer argumento y ahora, sea lo que sea que le pase, me va a devolver el segundo. Está mal, o sea, cambió la definición. ¿Por qué? Porque de vuelta tenemos colisiones entre lo que son los nombres de los argumentos con los nombres de las variables libres. Y en este caso es una variable libre, pero también es una variable ligada. Y como justo encontré ahí un problema, lo que yo tengo que hacer reemplazos de una variable ligada en un lugar de una variable libre, en un lugar donde tengo una variable ligada del mismo nombre, bueno, puede llevar a este tipo de problemas. ¿Cómo resolvíamos el tema de colisiones entre variables libres y ligadas? Vimos hace un rato. ¿Cómo se llamaba el proceso de reemplazar variables libres por variables ligadas? No, tenía otro nombre. El nombre anterior a eso. Conversión alfa. Bien. Sí, es fácil. El primero, o sea, la conversión es alfa, la reducción es beta. Pero sí, tenemos que hacer una conversión alfa, básicamente. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo se darían cuenta los algoritmos que resuelven esto? Básicamente esto piénsenlo que lo tiene que procesar una computadora o cualquier máquina que lo procese. Esto va a fijarse cuando se tiene que hacer un reemplazo, una conversión alfa. La tiene que hacer cuando y, que es la variable que yo estoy buscando reemplazar por x, perdón, esta y. Cuando esta i pertenece a las variables libres de e, que es esta de acá. E es esto, ¿no? Esto es e, esto de acá, y esto, bueno, la i. Entonces, como i pertenece a las variables libres de e, entonces yo me da el indicio de que tengo que hacer una conversión alfa acá. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente renombro i por otra cosa que no me genere colisiones. La va a llamar Pepito, la va a llamar lo que sea, la va a llamar i', la va a llamar i asterisco, lo que sea, pero le va a dar otro nombre solamente para que no colisione el argumento con la variable libre. Es algo que hace automáticamente cualquier intérprete, pero obviamente, bueno, tiene que estar codeado, ¿no? Que lo reemplace correctamente, pero simplemente es eso, es como algo se llama igual que otra cosa, que me molesta, pero yo algo lo puedo llamar de cualquier manera, entonces le cambio el nombre y listo, ya está. Hay cosas que no le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, a esta variable libre no le puedo cambiar el nombre, pero al argumento sí, entonces renombro el argumento. ¿Sí? Voy a hacer un chiste muy boludo. Pero estaba Gus acá, se llama Agustín. Y mi botella también se llama Agustín, pero le puse Agustín porque, no sé, me gusta decir Agustín. Pero cuando yo quiero acá evitar conflicto, no le voy a decir, che, Agustín, y me refiero a la botella, no, le voy a decir botella, la botella. Malísimo el ejemplo, pero no me da la cabeza para pensar en algo más. Después de hablar casi una hora sin parar. Pero básicamente, en los casos donde no le puedo cambiar el nombre, Agustín se llama Agustín, no puedo cambiarle el nombre a otra cosa, le cambio el nombre a lo que sí le puedo cambiar el nombre, que es a mi botella, ¿no? Que es el argumento en este caso. Entonces acá lo que hace es justamente la conversión alfa, renombra el argumento y ahora lo llamo z. Porque de vuelta, el nombre del argumento me chupa un huevo. Yo puedo llamar suma xy, puedo llamar suma ab, puedo llamar suma Pepe Nacho, lo que quieran. Entonces acá, esta es la regla, pero con el pequeño note de que si i, es decir, el argumento de la abstracción más interna, es decir, de la segunda abstracción, sería como esta. Si justo i pertenece, o sea, si no pertenece a la variable libre, es buenísimo, seguimos como si nada. ¿Qué es lo que pasaba en el ejemplo 1? En el ejemplo 1, fíjense que i no pertenecía a las variables libres de z, porque las variables libres de z es z. Entonces ahí no hay problema, reemplazo y no tengo que hacer ninguna conversión. En el segundo caso sí, entonces me caga. Pero si no pertenece, bueno, todo sigue igual, listo, como el ejemplo 1. Si no, hago una conversión alfa. Si ustedes necesitan hacer una conversión alfa al principio de todo, que sería la forma más poco óptima, porque están haciendo conversiones al pedo. Pero ustedes pueden decir, bueno, con que calculo todas las variables libres primero, y después todas las variables ligadas y digo, che, hay una variable ligada y una libre.
Por ahí después no la termine usando, no la termine reemplazando en el momento ese, pero yo por las dudas llamo a todo distinto. Es válido también, pero es una estrategia un poquito menos óptima. La estrategia más óptima es reducir, hacer la conversión alfa solamente cuando lo necesito, que es en ese caso que planteé. Eso lo harán los intérpretes más piolas. Si ustedes hacen un intérprete pueden hacerlo primero, evalúan todas las variables libres, luego todas las ligadas, se fijan, hay colisión, bueno, renombro las ligadas que me generan colisión, nada más. Bueno, volvemos a los ejemplos del principio, pero ahora hacemos las reducciones. Un poco las había mencionado por arriba, pero básicamente es esto, ¿no? Yo tengo una función que a un x le suma 1 y la evalúo en 5. Entonces, tengo que reemplazar por 5 todas las ocurrencias de x, me queda 5 más 1, 6, ¿no? Acá tengo una función que podría verla como de 2 argumentos y hace la suma de esos 2 argumentos. Entonces, primero evalúo el primer argumento, que es x, lo evalúo en 3, con lo cual me va a quedar una función con el 3 ya fijado. De vuelta, acá tenemos el concepto de aplicación parcial. Esto ya de por sí podría ser una nueva función que se llame sumar 3 a algo, ¿no? Sumar 3. Si yo quisiese fijarle el valor de 3 y que siempre me sirva para sumar 3. Bien, y si yo ahora lo evalúo nuevamente con el 5, estoy haciendo básicamente la suma de 3 más 5. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando todas las ocurrencias de i por 5, con lo cual me va a quedar 3 más 5. De vuelta, esto no es cálculo lambda porque no existen los números, no existe la suma en el cálculo lambda puro. Vamos a ver que después, cuando veamos tipados, sí van a poder hacer esas cosas. Bien, y este es el otro ejemplo que vimos al principio, que era un poquito más largo. Yo defino una función, es una función que recibe una función y un argumento x y evalúa el argumento en la función. Y yo le paso una función que básicamente suma 2 y le paso el 3. Entonces me debería devolver 5, ¿no? Después de evaluar todo. Vamos a verlo paso a paso. Hace el reemplazo de f por el primer argumento, que es este. ¿Cómo sé que tengo que aplicar este en f y no en x? Porque recuerden la regla asociativa que esto era m en l, entonces primero tengo que reemplazar esto ahí y siempre tomo el primer argumento, ¿no? Siempre se reduce el argumento más a la izquierda y no reemplazo el 3 en esta porque sería incorrecto. No está bien asociado de esa manera. Bien, y me quedé así. Básicamente cuando yo hago el reemplazo, que esto es, básicamente reemplacé la f por este choclo, y todo este choclo ahora lo evalúo en 3, que quiere decir reemplazar las ocurrencias de x dentro. Las ocurrencias de x acá no las reemplazo, ¿por qué? Porque estamos en el caso 4, en el caso este, en el de acá. En el caso 4, donde, como yo tengo el x redefinido nuevamente, en el scope no lo tengo que redefinir. Entonces acá vamos a ver que no reemplaza estas x, sino reemplaza las x de afuera. ¿Sí? Porque esto sería como hacer en el caso 3, que tenemos la aplicación, entonces hacemos los reemplazos del lado izquierdo y los reemplazos del lado derecho. En el lado izquierdo no tengo nada que reemplazar porque redefine el scope de x, y el lado derecho sí, pues tengo un x. Bueno, queda esto, básicamente. Y esto ya si lo evalúo, nuevamente si reduzco nuevamente me va a quedar obviamente 5, como lo vimos anteriormente. Esta es imposible, esta veanla en su casa porque fíjense que es larguísima. Tipo, miren la cantidad de reemplazos que hay, imposible que lo hagamos ahora. Pero bueno, esto lo pueden repasar con las diapos en su casa. No nos vamos a meter. Por parte me voy a quedar sin voz y me va a dar una CB en el proceso. Bien. Esta es ¿por qué está esto acá? Porque es una reducción interesante. Fíjense lo que pasa. Yo quiero evaluar. Esta es mi función, mi abstracción lambda x, que recibe un argumento y básicamente aplica el argumento sobre el mismo argumento, ¿no? Es como si yo recibo una f, tipo defino f y aplico la f sobre la f. Medio raro, medio redundante, pero poner que tiene sentido para ciertos casos. Pero ¿qué pasa si esa misma la evalúo con esa misma función? Bueno, esto va a resultar básicamente en un loop infinito. Y lo podemos ver acá. Si yo hago esta reducción, básicamente acá me dice, ok, donde aparezcan xx, reemplazarlo por todo esto. Y me queda igual que antes. Entonces esto lo reduzco de vuelta. Y me va a pasar lo mismo. Y esto puede seguir así eternamente, entonces no va a terminar. Y esta función se llama omega. ¿Por qué? Porque es la mínima expresión lambda
que podemos ver que al tratar de reducirla no termina de reducirse nunca. ¿Sí? Sería equivalente a me comí el caso base, me quedé sin memoria, reinicio la compu, ¿no? Nada, es un detalle porque está bueno verlo así, que esto también puede ocurrir en cálculo lambda, ¿no? Que si codeo como el orto, si escribo los programas como el orto, tipo no van a terminar. Bien, y ya vamos a ver aparte un caso particular donde omega va a servirnos de ejemplo para ver las diferencias con otro concepto que vamos a ver un ratito. Estoy bien de tiempo, así que voy a aprovechar a ir un poquitín más lento, poquitín, apenitas, porque igual tampoco hay tanto tiempo. Pero bueno, es el momento de parar y hacer preguntas si alguien tiene preguntas. Hay muchísimas preguntas, puede haber, porque es un tema larguísimo y con muchos números, muchas cosas que no tienen. Qué difícil, hasta que no ejerciten no lo van a poder terminar de sellar los conceptos, pero bueno. Si encontraron alguna duda hasta ahora, me avisan. Si no, arranco ahora con el siguiente tema, que son redex, que es también parte de lo mismo. ¿A qué llamamos redex? A esto. Esto acá es una redex. Esto es como la definición formal de una redex. Es básicamente algo que es una abstracción y un argumento, ¿no? Esto quiere decir que yo puedo reducir esto acá. Y justamente es lo que se llama redex. Redex es una expresión reducible. Esto por sí solo no es una expresión reducible, esto por sí solo no es una expresión reducible, el interior tampoco es una expresión reducible, que yo sepa, pero todo junto sí. Todo esto es una expresión reducible. ¿Por qué? Porque tengo una función definida que recibe un argumento. Tengo un argumento, la puedo reducir, puedo hacer el reemplazo. Si me faltase el lado izquierdo no podría, porque solamente tengo el argumento, y si tengo el lado derecho, y si no tengo el lado derecho, bueno, tengo solamente la definición de una función. No puedo reducir tampoco. Pero esto entero sí, es una expresión reducible. ¿Qué significa una expresión reducida? Quiere decir que se puede reducir utilizando el método de reducción beta. Una expresión lambda puede estar conformada por múltiples redex, obviamente. Que quiere decir que tenemos varias de estas cosas dentro de una gran expresión. Por ejemplo, si yo tengo una expresión gigante, puedo tener varias de estas ocurrencias distintas desperdigadas por ahí. Algunas que son internas, algunas que son externas. Por ejemplo, E0 podría tener adentro unas regex. Lo mismo con E1. No sé cómo es la composición de E1, pero E1 podría adentro tener alguna regex. Esta sería como si esta es la expresión total, esta es como la regex más externa posible. Ahora vamos igual a mencionar un poco eso. Y luego si tenemos regex internas, bueno, habrá unas que son más internas que otras y demás. Y bien, y ahora otra definición importante. Decimos que una expresión está en forma normal, esto sí es importante, si no puede ser reducida mediante el método beta. Es decir, no hay redex, porque si existiese una redex significa que puedo aplicar reducción beta y se reduciría. Si no puedo aplicar reducción beta, es decir que no hay redex, es decir, llegué a la forma normal. Llegué a la mínima expresión a la que puedo llevar una expresión lambda inicial, ¿no? Bien, por ejemplo acá. Este es un caso de una expresión lambda cualquiera, ¿no? ¿Acá ven alguna redex? Sí, vos dijiste que sí. ¿Cómo es tu nombre? Facundo, decime cuál redex ves. Lambda Z. O sea, ¿cuál es E1 y cuál es E2? Perdón, E0 y cuál es. ¿Cuál? E0 lambda X. Esto es E0. Y el otro lado es. Igual, fijémonos algo, ¿no? Esta es la forma de una redex. O sea, es lambda X, E0 y E1. O sea que. X solo sería. Ok, vos me decís que. La X es E0. Bien. ¿Y cuál es la E1? Bien. Bien, esta es una posible redex. Si yo cambiase los nombres de lo que acabo de poner ahí por E0 y E1, tendría una redex, ¿no? ¿Ven otra redex? ¿Alguien más ve una redex? Z0. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, decime. Z0 y E1. Bien, esta podría ser E0'
y esta E1', ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es otra redex posible. ¿Cuál es la más interna? ¿Cuál es la más externa? ¿Cuál consideran que es la más externa y cuál es la más interna? Bien. ¿Por qué? No lo vamos a poder entender del todo hasta que hagamos de la práctica, pero créanme que es así. Creo que hay un slide que va a mostrar algo que nos va a ayudar a entenderlo, pero sí, la de afuera, o sea, la más grande es la externa, digamos, y la interna es esta. ¿Por qué? Porque está anidada dentro de otra expresión. Fíjense que está contenida por otra E1 que forma parte de una redex. Entonces, como está contenida dentro de una E1 que ya es que conforma una redex, entonces la de adentro va a ser más interna, ¿sí? Pues está englobada por otro corchete, otro cosito que dibujamos ahí. Por eso nos dice que es la más interna. Eso pues otra forma intuitiva de pensarlo. Pero bueno, hay dos redex por ahí. Si yo la reduzco, ¿me va a cambiar el orden en que reduzca las expresiones? Porque yo, o sea, tengo dos redex, con lo cual yo puedo reducir una primero y luego reducir la otra y viceversa. ¿Y llegarán al mismo resultado? ¿Qué creen? ¿Que sí, que no? ¿Que blanco ni negro? Deberían. ¿Cómo? Deberían llegar al mismo resultado. ¿Por qué deberían? ¿Vos sos Alonso Church? Tipo, disfrazado, 100 años después de muerto, tipo... No, ¿por qué? ¿Por qué decís que deberían llegar al mismo resultado? Si reemplazando primero la interna y después la externa, deberían mantener el orden. Y al revés también, de afuera hacia adentro. Bueno, Facundo es un maldito genio. La respuesta es que sí. Debería dar lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Además de que porque lo dice Facundo, porque hay un teorema que demuestra que es así, que se llama el teorema de Church-Rosser, que ahora lo vamos a ver en otro slide, pero básicamente me dice eso. Yo puedo ir por el camino de reducir una regex primero, por ejemplo acá reducimos la interna primero. Entonces, reduzco la interna primero, que sería primero resolver la azul. El resultado de resolver la azul me va a dar I como resultado, ¿no? O sea, después de resolver eso me queda lo que estaba ahí intacto más el resultado de lo que ya reduje, que es esto. Y obviamente si esto lo reduzco me va a quedar I, porque reemplazo X por Y, me va a quedar I. Puedo ir por el otro lado, puedo ir por reemplazar lo más externo, entonces hago los reemplazos de X por todo el choclo de E1, ¿no? O sea, en E0 reemplazo todas las ocurrencias de X por lo que es E1, entonces me queda E1 entero. Y si ahora reduzco E1, me llega ahí. Entonces tengo un lindo rombito, donde yendo por un lado o por otro, me da exactamente lo mismo. Bueno, esto no es una casualidad, esto se va a cumplir siempre, o un asterisco, ya lo vamos a ver, pero es así. Y no es trivial qué orden de reducción usemos. ¿A qué me refiero con que no es trivial? Porque va a tener pequeñas implicancias y además porque tiene nombres. Y se relaciona mucho con un concepto que viene de la clase pasada. Fíjense cómo se llaman las estrategias de reducción que vemos ahí. Son dos estrategias distintas. La roja se llama call by name, que se trata de reducir los argumentos lo más tarde posible. Y dice que la regla de aplicación es en cada paso resolver la redex más externa y a la izquierda posible. Ya vamos a ver qué significa eso. Y call by value reduce los argumentos lo antes posible y en cada paso ejecuta la aplicación más a la derecha de las internas posible, que sería la que teníamos acá, ¿no? La azul. Por eso arrancó por la azul, que es lo más a la derecha, el interno que tenemos, y lo otro fue por la más externa, ¿no? Por la más grande a nivel longitud. Bien, estos nombres lo vieron. ¿Dónde lo vieron? No me mientan, a mí esto lo vieron. Estos dos nombres lo vieron. ¿Dónde? Voluntarios. Si no, voy a empezar a señalar y preguntar. Chicos, estos nombres lo vieron hace ¿cuántas horas? ¿Cuándo fue el martes? Ya no sé qué. Hace 2 días. Hace 2 días fue martes. Lo vieron el martes. ¿Dónde vieron esto? ¿En qué slide, en qué tema vieron esto? Este nombre. Tiago Rey Silva, vos tendrías que saberlo. Sí, exactamente. Bien. No, bien. Cuando vieron lazy, vieron justamente que existe la forma
típica que resolvemos, que aplicamos a funciones de toda la vida, que es, si yo tengo f de g de x, resuelvo primero g de x, esto me va a dar un resultado, R1, le voy a poner R1, y recién evalúo f con R1, ¿no? Ya el cosa resuelto. Eso es de toda la vida, esto es lo que siempre hicieron cuando codearon en Python, en C, en todo. Pero el otro día vieron que existe otra posibilidad, que es, che, demoremos la evaluación de los argumentos, que se llamaba laziness, ¿no? Eso lo vieron. ¿Alguno acá no recuerda haber visto laziness? Bien. No escuché un no, pero tampoco escuché un sí. Pero bueno, no escuché nada realmente. Así que nada, supongo que lo vieron, porque en teoría Fede dio clases el martes. Pero justamente era con cambiar la idea. Era como, bueno, yo no evalúo los argumentos, sino que los argumentos los dejo intactos hasta el momento que lo necesite. ¿Por qué? ¿Para qué caso vieron que eso era útil? Para Fibonacci, por ejemplo. Bien. Había otro caso, por ejemplo. ¿Qué pasa si el argumento que le pasaba, qué hacía? Que no se ejecutaba hasta que vos lo pedías. Sí, pero justo si le pasa un argumento, ¿qué hace el argumento? Que me puede llegar a generar problemas si yo lo evalúo primero. Que, por ejemplo, no sé, sea una recursividad infinita. Bien, perfecto. Si yo recibo un argumento que es una recursividad infinita, pero la verdad que si no lo hubiese ejecutado era lo mismo, porque al fin de cuentas no lo usé o entré por un camino de la función, que tipo en un if o algo, o en un pattern dentro del pattern matching, que no fui por ese camino, no hubiese nunca ejecutado la recursión infinita, entonces podría haber zafado, ¿no? Entonces esa es un poco la ventaja de el call by name. El call by name asegura más terminalidad. Si hay más chances de que una función termine, me la aseguro con call by name. Call by name, si existe una forma de determinar la función, me la va a asegurar. Mientras que call by value, la ventaja que tiene es que reduce los argumentos primero. Entonces, no es que cada vez que yo me enfrente con un argumento lo voy a tener que resolver. Esa es la ventaja. Bueno, bien, ese concepto viene de acá. O sea, no viene de otro lado más que de acá. Entonces acá, claramente estamos viendo muchas similitudes con cálculo de lambda, con programación funcional. Bueno, todas prácticamente, porque todo lo que vimos, funciones puras, funciones de primer orden, todo lo estamos viendo en esta clase también. Entonces es obvio que hay o sea, que se basó todo en esta teoría matemática, ¿no? Bien. Vamos con esa definición de leftmost, rightmost, que es lo de más externo, más interno, más a la izquierda, más a la derecha. Son definiciones bastante literales, por lo que dice acá, pero leftmost se refiere a que al mirar todas las redes en una expresión, se elige la que aparece más a la izquierda en la notación textual, ¿no? En la notación textual o en la notación de árbol, también lo podemos ver. Esta es la notación de árbol que vamos a ver en la práctica. Y rightmost es todo lo contrario, es la versión más a la derecha que vamos a encontrar. Las redes igual tenemos que encontrar más a la derecha. Fíjense que acá tenemos solamente dos redes. Tenemos estas redes y estas redes. ¿Sí? ¿Por qué estas dos no son redes? Porque acá no tengo un lambda algo. Entonces no es una redes. Esto es una red porque tiene un lambda a la izquierda y a la derecha tiene el argumento, ¿no? Esto es una aplicación, ¿no? Entonces tenemos dos redes ahí y fíjense que una es la más interna y otra es la más externa. Si tenemos un árbol que tiene una única raíz, siempre la más externa va a ser la de la raíz, ¿no? Eso seguro. Si tenemos una aplicación en la raíz. Si fuese otro el caso donde no tenemos una aplicación en la raíz, pero tenemos como redes internas, bueno, ahí habría que ver. Y las más internas son justamente, si yo sigo yendo al árbol y me voy más abajo, tendría que verla del nivel más bajo posible, esa sería la más innermost, la más anidada, la que más abajo está en el árbol. Por eso digo que era más fácil verlo en la nomenclatura de árbol que en la nomenclatura textual, que obviamente es más difícil porque tengo que ver los paréntesis y todo eso. Pero bien. Bueno, acá Facundo escribió esta slide prácticamente, que es la del teorema de Charles-Rosser, que dice que existe a lo sumo una sola forma normal para cada expresión. Por tanto, no importa en qué orden se aplican las reducciones, siempre debería llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque hay una sola forma normal posible. Entonces, si no me importa si yo resuelvo por un lado o resuelvo por otro, debería llegar a lo mismo, porque hay una sola. Pero hay casos muy bordes donde la estrategia de reducción me puede llegar
complicar en el sentido de no llegar a una forma normal. ¿Por qué? Porque tengo una reducción infinita. Por ejemplo, si mi argumento fuese esa función omega que vimos hace un rato, si yo evalúo primero el omega, voy a entrar en una recursión infinita. ¿Sí? Entonces, si me pasase ese caso, con call by value seguro me va a romper. Y con call by name quizás zafo. Porque quizás no tengo que evaluar nunca ese argumento que era la recursión infinita y puedo llegar a terminar el programa. Bien. Lo vamos a ver ahora en un rato. Y en general, en líneas generales, no significa que se repite siempre, pero podemos decir que en líneas generales siempre se pasa que para eficiencia call by value es mejor. ¿Por qué? Porque los argumentos se evalúan una vez y luego se copian y pegan en todos lados, pero ya se copian y pegan resueltos. Si no, cada vez que me encuentre con g de x voy a tener que resolverlo nuevamente. El g de x es minar Bitcoin, ¿no? Y tipo, bueno, tarda 1000 años. Por ahí mino Bitcoin una vez, no es el mejor ejemplo, ya lo sé, tipo, bueno, no sé, comprimir una foto. Si yo comprimo una foto una sola vez, en cambio si cada vez que me encuentro eso tengo que comprimir una foto y ver el resultado, digo, bueno, por ahí es menos óptimo, obviamente. Entonces, para eficiencia, call by value es mejor. Para lograr terminación, es decir, que llegue a un buen puerto, call by name nos da un poquito más de garantías. No significa que si yo uso call by name, la expresión va a terminar, porque hay expresiones que inherentemente con una expresión o la otra van a fallar. De hecho, la expresión omega por sí sola falla, reduzca como reduzca, pero hay casos donde sí me puede zafar de la reducción infinita. De hecho, dice, si es posible llegar a una forma normal, solamente, o sea, con call by name me aseguro llegar. Si es posible llegar. Si no es posible llegar, no va a llegar con ninguna de las dos. Pero hay casos donde call by name puede ser que me lleve una reducción infinita, pero si siguiese por otro lado, no. Si hiciese call by name, por ahí no. Bien, acá un poco la diferencia, ¿no? Acá tenemos una expresión, la resolvemos con call by name, que sería resolverla más externa posible, con lo cual deberíamos resolver primero la x, que es lo que hace, reemplaza en el cuerpo de la primera abstracción x por el gran choclo este, y luego resuelve. Y llega a que el resultado es lambda i. Podemos también primero resolver este paréntesis, como para achicarlo, es decir, resolvemos el argumento primero, que es lo que hace acá, resuelve primero el argumento, se queda con lambda ii, que es el resultado del argumento, y luego ahora sí lo reemplaza en la más externa, que es la de xx, y le va a llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Por el teorema de Charles-Crosser. Y porque la forma normal es lambda ii. Esa es la forma normal. Sea cual sea el camino que hagamos, siempre vamos a llegar a la forma normal. Salvo que tengamos este caso, por ejemplo, yo tengo esta expresión y mi argumento es omega. Obviamente, si mi argumento es omega y yo evalúo omega primero, no voy a terminar, ya lo sé. Entonces con call by value sé que voy a llegar a una recursión infinita, porque estoy evaluando omega y yo ya sé que evaluar omega me mata. Pero en cambio con call by name, fíjense que como el cuerpo de las funciones, recibo un x, pero ese x lo descarto y le retorno una nueva función que no usa x para nada. Entonces, básicamente omega desapareció de la ecuación, zafé y llego a la forma normal. Excelente. Con call by name puedo llegar a terminar. Con call by value en este caso no. Por eso decimos que asegura terminalidad si es que la hay. Todo esto es muy de teoría de computación, yo lo sé, es un bardo, es un quilombo. No nos vamos a poner tan puristas, para eso vayan exactas, pero bueno, está bueno conocer ciertas de estas nociones. Lo van a ver aparte en los ejercicios. Si les interesa, igual pueden seguir chumeando. De hecho, hay una materia que es nueva, que se llama lenguajes sin compiladores, que no les digo que van a ver lo mismo que acá, pero es como una continuación de lo que vamos a ver, posiblemente. Vean cosas de combinación, porque todo se usa para luego escribir lenguaje de programación, compiladores y todas esas cosas, usan medio estas mismas nociones. Si evalúan por un lado, si evalúan por otro primero, si evalúan primero los argumentos o no, si van por una estrategia más call by name, si es más call by value, todo se basa de acá, ¿no? Entonces, por eso es importante saberlo. Pues yo entiendo, si no me dicen, che, pero esto es teoría matemática, ¿para qué mierda vemos esto? No se asemeja nada a un programa en Java, yo lo sé, pero hay que entender que los programas en Java, en Scala, lo que sea, parten fuertemente de acá, ¿no? Son las bases, básicamente. Es como si aprendiésemos Assembler, pero peor, porque estamos aprendiendo matemática. Bien. Menos tangible todavía.
Bien. No, vamos a encontrar con un caso también. Antes dijimos que call by name y call by value eran esto. Técnicamente acá hay una trampita, porque call by value y call by name es verdad que llegan esta definición, pero hay algo que acá no dice, que es que no sabe reducir expresiones internas. Y me van a decir, pero ¿cómo? Si la call by value justamente resuelve las internas. Sí, pero resuelve las internas que están como en el argumento. Si el argumento es una expresión interna, no importa, porque es el argumento simplemente. Pero si el argumento tuviese otras expresiones internas, ahí ya no. O sea, como que solamente puede llegar a un nivel más abajo, a lo sumo. Y esas son expresiones débiles. Lo vamos a ver con este caso, por ejemplo. Nosotros tenemos esto acá. Esta expresión. Que si quisiésemos hacer el mismo ejercicio de encontrar las redex, podemos encontrar 1.000.000 de redex. Podemos encontrar esta redex, podemos encontrar esta redex, podemos encontrar esta redex grande. Y bueno, ahí vamos. Sí, no, esas tres. Bueno, no había tantas. Pero son 3. Ya es bastante. Bueno, con call by name, ¿qué haríamos? Y a ver, ¿dónde terminan los paréntesis? Quiero ver. Ok, este termina acá, esto es un gran. Esto es como el primer elemento. Si hiciésemos por call by name, lo máximo que puedo hacer es evaluar x con este valor, entonces reemplazo todas las ocurrencias de x por esto. Fíjense que ahora me quedó. ¿Qué expresiones, qué redex me quedan? Ya no tengo una externa, porque ya no tengo un argumento, pero tengo dos internas. Tengo esta interna y esta interna. Y a su vez, esto podría llegar a ser una potencial redex. Depende de cómo terminen resultando, ¿no? Y acá, si yo hice call by value, primero resuelvo el argumento, o sea que resuelvo esto primero, por eso lo quedo B, y luego reemplaza B en X, y le queda esto. Y también acá nos podemos fijar que acá también queda una redex pendiente. Entonces, call by name y call by value se pararían ahí. Pararían ahí porque no pueden reducir expresiones internas que haya dentro de abstracciones. Si encontramos redex dentro de abstracciones, no lo va a resolver call by value ni lo va a resolver call by name. Pero sí lo van a resolver estrategias fuertes, que son aquellas que sí reducen cosas que estén dentro de abstracciones. ¿Se entiende lo que digo que están dentro de abstracciones? Acá tenemos una abstracción, una gran abstracción, fíjate que es todo lo que está dentro del paréntesis, y tenemos una redex adentro que está dentro de este paréntesis, con lo cual no lo vamos a aplicar. Y lo mismo acá, lo mismo pasa ahí. Eso es justamente una estrategia débil, es aquellas que no hacen eso. Bien. Pero hay estrategias que son fuertes y dicen, che, si yo encuentro una redex adentro, ya fue, le mando. Tipo, recursivamente voy a seguir yendo más abajo en el árbol y es como que va a ser el recorrido de todo el árbol, va a ser fuerza bruta y encontrar todas las redex posibles. Call by name y call by value medio que se fijan al principio y dicen, che, no veo una redex próximamente, bueno, listo, no continúo. Puede ser que haya una que se pueda reducir un poquito más, pero no siguen escarbando. Hay veces que unas son más, que algunas sirven más para un caso que para otro, pero bueno, existen las dos. Y hay unas que son análogas a call by value y call by name, pero son fuertes, que se llaman applicative order, que es el análogo a call by value, que sí resuelve redes internas, y call by name, que sería el equivalente fuerte, sería normal order, que sería el mismo concepto, sería resuelve la más externa y a la izquierda posible, pero también cuenta las internas, ¿no? Y lo mismo para applicative order. Applicative order también hace como call by value, que resuelve las más internas y a la derecha posible, y cuenta las internas también. O sea, cuenta todas las internas, no solamente las del primer nivel. Puede ser que, así como en el día a día, digamos, call by name y call by value, tipo, análogamente a applicative order o a normal order. ¿Por qué? Porque el algoritmo es el mismo, salvo por el hecho de que uno se queda como en el primer nivel del árbol y otro sigue indagando en el árbol. Pero lo importante es que una resuelve los argumentos primero, o sea, hay dos que resuelven los argumentos primero, que son las que son call by value y applicative order, resuelven los argumentos primero, y call by name, que sería la versión lazy, que es igual que normal order, ¿no? Por eso las podemos agrupar. Bien.
Eso. Y después de hablar 1 hora y media sin parar, vamos a hacer una breve pausa porque acá termina la teórica. Hacemos hasta 8 y 10, ¿les parece? 10 minutitos. Y arrancamos con aula práctica. Pero bueno, nada, sé que fue mucha data. Estoy seguro que con la práctica van a cerrar muchos más conceptos.